Muy buenas noches, vamos a continuar con el catecismo que estamos analizando del Padre José de Arp, que es el catecismo que estamos viendo desde hace tiempo, que se llama De la Doctrina Cristiana, Curso Superior, y que es muy interesante porque nos va orientando acerca de lo que es la catequesis. Bueno, vamos a corregir, creo que puse aquí una fecha incorrecta en cuanto a la numeración. Ahorita lo corregimos. Pero mientras vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ayude siempre a discernir, a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras circunstancias específicas de cada día. Y te invito a que ya sea en vivo o diferido, invoquemos al Espíritu Santo. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a agradecerle al Señor que podemos continuar con nuestros temas. Y dice en el apartado C de lo que estamos viendo de símbolos apóstoles, dice, de las notas o caracteres de la iglesia. Y en el 296 dice, ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? Y dice, Jesucristo no fundó más que una sola iglesia. Así como nos enseñó más que una sola fe, ni instituyó más que una sola cabeza suprema. Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está en Mateo 16, 18, no dijo mis iglesias. Lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar acerca de la iglesia, que él ha fundado solamente una iglesia. De tal manera que todo lo que ha existido después, pues sin duda alguna, aunque están, según ellos, cimentados en Jesucristo, no es directamente la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque fueron fundadas por hombres. Y una vez les decía a mis niños, hace creo 20, 30 años, que les daba catecismo a unos jóvenes, les decía, es como que yo inventara, ¿verdad?, una iglesia que yo les llamara, les decía a ellos, los gabrielinos, serían con los gabrielinos, y me decían, no. Claro, porque si yo invento una iglesia, no es la iglesia de Jesús, es la iglesia que yo estoy fundando, y aunque lo estuviera haciendo con los principios de Jesús, no es lo mismo. Por eso fue muy claro Jesús al decir a Pedro que él iba a ser la cabeza de la iglesia. En el 297 dice, ¿es fácil de conocer esta única iglesia de Jesucristo? Dice, sí, esta única iglesia de Jesucristo es fácil, muy fácil de conocer, porque Jesucristo fundó una iglesia visible, dotada de ciertos distintivos que se llaman notas o caracteres. Y dice, Jesucristo compara a su iglesia con una ciudad edificada sobre una montaña, que de todas partes se descubre con facilidad. Eso está en Mateo 5:14. Si la iglesia no fuese visible, ¿cómo podría seguirse el precepto de Cristo que dice, si tu hermano pecare contra ti, díselo a la iglesia, pero si no, a la misma iglesia oyere, tenlo por gentil y publicano? Eso está en Mateo 18, 15 y 17. O sea que bíblicamente Jesucristo, al fundar a la iglesia, sabía perfectamente lo que esto representa. En el 298 dice, ¿cómo es visible la iglesia de Jesucristo? Dice, es visible, 1, por sus jefes y sus miembros. Número 2, por la predicación y profesión de la doctrina. Número 3, por su sacrificio y la administración de los sacramentos. Lo invisible de la iglesia, o sea, es visible porque la estamos viendo en cuanto a la construcción, en cuanto a la misa, en cuanto a los fieles, los sacerdotes, todo eso es visible. Pero hay una parte invisible, dice, lo invisible de la iglesia es la vida interior de la gracia, que con las dichas partes visibles guarda la misma relación que el alma con el cuerpo, por lo que también se llama el alma de la iglesia. Así como nosotros tenemos cuerpo y espíritu, la iglesia, aunque no es tan igual a comparación, pero tiene el cuerpo visible, que son todos los fieles, sacerdotes, religiosos, laicos, lo que es el Santo Padre, y lo que es invisible es el aspecto espiritual.
Dice aquí algo interesante también, el 299 dice, ¿cuáles son las notas o caracteres de la verdadera iglesia de Jesucristo? Dice, la verdadera iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. Lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué es una? Porque pues ya dijimos que no son muchas, es una sola iglesia. Es una santa porque la iglesia es santa porque es fundada por el ser más santo del mundo, por Dios, por Jesucristo. Católica, que significa universal, porque está en todo el mundo, y apostólica porque está cimentada en los apóstoles. El segundo concilio ecuménico en el año 381 dice, creo que la iglesia es una santa católica y apostólica. El número 300 dice, ¿por qué debe ser una santa católica y apostólica la verdadera iglesia de Jesucristo? Dice, debe ser una porque no puede sustituir ningún reino dividido ni desunido en sí. Claro, imagínense ustedes que vino Jesús a fundar una iglesia, porque en la palabra lo dice. Hay una parte en Hechos que dice, un solo Dios, una sola fe. Entonces, si estamos hablando de un solo Dios y de una sola fe, pues no pueden existir muchas iglesias. Segundo, dice, debe ser santa porque su fin es la santificación de los hombres. Es santa porque es fundada por Jesús, pero es santa porque la finalidad de la iglesia es buscar la santificación de las personas. Dice 3, debe ser católica, es decir, universal, porque Jesucristo fundó la iglesia para todos los pueblos y en todos los tiempos. Debe ser apostólica porque Jesucristo la fundó sobre los apóstoles y de consiguiente solo puede seguir durando a sus sucesores. Dice aquí como una explicación, Jesucristo dijo, todo reino dividido en partidos contrarios quedaría destruido y una casa dividida en fracciones camina a la ruina. Está en Lucas 11:17. Entonces, pues es eso. Es lógico, a Dios le gusta la unidad. Por eso no le puede gustar a Dios que hayan tantas iglesias y que a cada rato hay más iglesias. Y te topas con una, por aquí hay una que dice, fundada orgullosamente de 1990, creo. Pues bueno, está bien, qué bueno que se sientan orgullosos, pero la realidad es esa. Jesucristo fundó una iglesia, no las que están fundadas posteriormente. Luego nos dice ahí algo interesante, dice, santificarlos en la verdad, está también en las citas bíblicas, que dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Por eso dice que es santa. Luego dice una parte del Evangelio, dice, id pues a instruir a todas las naciones y estar ciertos de que yo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y eso nos hace pensar de la cuestión de católica universal. Y en el cuarto dice, como mi Padre me envió, así los envió también a vosotros. Eso es para que analicemos que es a través de los apóstoles. En el 301 dice, ¿qué iglesia reúne estas cuatro características? Dice solamente la iglesia católica, es decir, aquella iglesia que reconoce al Papa de Roma por su legítima cabeza. Por esto la verdadera iglesia se llama también católica romana. En el 302 dice, ¿por qué decimos que la iglesia católica es una? Dice, porque en todo tiempo y lugar ha tenido y tiene tres cosas, una sola y una misma fe invariable. Los aspectos doctrinales son los mismos, basados en el Evangelio. 2, el mismo sacrificio y los mismos sacramentos. Y 3, el mismo jefe y cabeza común. 1 es el Señor, 1 la fe, 1 el bautismo. Está en Efesios 4:5. La diversidad de opiniones en materias no definidas por la Iglesia, así como la diversidad de ritos y ceremonias tolerada por el Papa, de ninguna manera puede perjudicar ni destruir la unidad de la Iglesia. El 303 nos dice, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es santa? Dice, la Iglesia Católica es santa porque es santo su fundador, lo que dijimos hace rato, y santa su doctrina. Porque es santo su sacrificio y santos sus sacramentos. Porque en todos tiempos ha habido en ellas grandes santos, cuya santidad ha sido confirmada con milagros, y sí mismo los hay, y los habrá hasta el fin de los siglos. La santidad de aquellos varones que, como San Francisco de Sales, San Fidel, San Pedro, defendieron con toda energía la doctrina católica contra la llamada reforma, ha sido confirmada por Dios con milagros de una manera especial, lo cual es una confirmación directa de la doctrina católica de parte de Dios.
Los abusos y defectos de algunos particulares no pueden imputarse a la iglesia misma, porque no nace de su doctrina o organización y jamás han sido autorizados ni aprobados por ella. Estos abusos y escándalos no son señal de que la iglesia católica ha dejado de ser la verdadera iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Mismo comparó a su iglesia con un campo, vean, porque alguien puede decir, esto es interesante, pero es que a veces en la iglesia hay alguien, o habemos algunos que somos pecadores, no todos son pecadores, pero puede haber alguien que a lo mejor haga cosas pues no muy correctas, no correctas, pero aquí lo dice, Jesucristo mismo comparó a su iglesia con un campo en que crecen juntos el trigo y la cizaña, y con una red que contiene peces buenos y peces malos. Ahora, ¿qué nos corresponde? Pues no juzgar, pero sí tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo siempre he dicho que imagínense qué tristeza si nosotros hemos sido por alguna razón instrumentos, a lo mejor conscientes o inconscientes, de alejar a alguien de la iglesia. Es algo terrible, ¿no? Que a lo mejor, no sé, pues me hayan visto a mí molesto, que sí me molesto, claro, y que alguien me haya visto molesto y haya dicho, este catequista, no, que evangeliza y estaba molesto. Bueno, somos seres humanos y cometemos errores. Pero qué tristeza si por algo que yo hago incorrecto, tal vez consciente o inconsciente, pues soy causa de alejar a alguien de la iglesia. Es algo muy terrible porque nosotros tenemos que intentar, a como dé lugar, atraer a más personas hacia la iglesia católica. En el 304 nos dice, ¿por qué decimos que la iglesia romana es católica universal? Porque desde Jesucristo ha existido siempre, vean, la historia no miente, porque está extendida por todo el mundo, porque de continuo se ha propagado. Por eso la iglesia romana fue llamada siempre la católica, aún por los apóstatas e infieles, como ya la observa San Agustín, y hasta el día de hoy se llama en el mundo entero iglesia católica. Ella sola cuenta aproximadamente el mismo número de miembros que todas las demás sociedades cristianas juntas, es decir, es la más conocida. Porque el número de los católicos sube al presente a más de 500 millones, mientras que en las diferentes sectas cismáticas no pasa de 200 millones, y las 250 comunidades protestantes calcula el número total de sus adeptos en 275 millones, de los cuales, sin embargo, hay que descontar muchos que han apostatado del cristianismo. Bueno, eso ya no son datos actuales, lógicamente, son datos muy antiguos, pero siempre la iglesia está en todas partes. Si ustedes van a cualquier país, ¿verdad? Pues van a poder escuchar la Santa Misa. Cosa que las otras denominaciones, pues no va a ser lo mismo, porque en algún lado van a ir y su ministerio es para alabar, en otro lado para rezar, en otro lado los domingos se reúnen para hacer algún tipo de oración, en otro lado para dar temas. En cambio, la Iglesia Católica a diario, independientemente de otras cosas que haya, diario se realiza la celebración eucarística. Dice del 305, ¿por qué decimos, nos quedan tres, que la Iglesia Católica Romana es apostólica? Porque toma su origen de los mismos apóstoles, porque su doctrina es la doctrina de los apóstoles, porque el Papa y los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles, claro. De todas las notas de la Iglesia, la más clara y la más evidente es la serie nunca ininterrumpida, vean qué interesante, de los papas que en legítima sucesión alcanza hasta San Pedro, porque donde está la cabeza, ahí en todo tiempo ha de estar también los miembros, y donde está la roca, ahí también ha de estar la iglesia edificada sobre de ella. En el 306 nos dice, ¿no tiene también las comunidades no católicas estas cuatro notas o caracteres de la verdadera iglesia de Jesucristo? Dice, ninguna, ojo, de las comuniones no católicas tiene esas cuatro notas y caracteres porque ninguna de ellas es una, pues no tiene una sola cabeza común, ni una sola y misma fe, ya que la han variado con frecuencia. Ninguna es santa, pues no tiene un solo santo cuya santidad haya Dios confirmado con milagros. Eso es muy importante, porque cuando hay un nuevo santo, yo creo que sí lo sabes, no es solamente que la iglesia diga, esta persona se portó bien, vamos a decirle que es santo, no. Se comprueba con milagros que hayan existido inexplicables para la ciencia. Dice, ninguna es católica porque nacieron mucho tiempo después de Jesucristo. Eso es algo fundamental. Ni con respecto a la propagación y extensión pueden compararse con la Iglesia Católica.
Ok, le agradezco, muy amable. Luego dice, ninguna es apostólica porque ninguna tiene por jefe sus sucesores legítimos de los apóstoles. Dice, si solo la Iglesia Católica, la 307, dice, si solo la Iglesia Católica reúne en sí los caracteres de la única Iglesia verdadera de Jesucristo, ¿qué se sigue? Dice, se sigue claramente que la Iglesia Católica es la única Iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y la aplicación muy importante es la siguiente, dice aplicación práctica. Rinde a Dios gracias de lo íntimo de tu alma, porque eres hijo de la Iglesia Católica. Y reza con frecuencia por la conversión de los herejes e infieles. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros analicemos que estamos en la Iglesia verdadera, que somos parte de la Iglesia Católica y que necesitamos precisamente siempre conocerla y amarla. Que el Señor les bendiga. Ánimo, ánimo. Hasta luego.